Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Número 6. La iglesia número 6, la iglesia Filadelfia. Recordemos que vimos la primera iglesia, a la iglesia a Éfeso, la iglesia a Esmirna, iglesia a Pérgamo, estuvimos viendo un poquito sobre Pérgamo, iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, ¿sí? Y hoy vamos a ver sobre la iglesia de Filadelfia. Y el título que he puesto a este pequeño estudio que estamos haciendo es La iglesia amada, la iglesia amada. Si usted se recuerda, hemos visto que las iglesias anteriores que hemos visto, estas iglesias tuvieron sus dificultades, sus errores, sus cosas, unas iglesias fuertes en ambiente, en doctrina, había mucho cambio, había mucha pelea, mucha doctrina diferente, mucho ataque del enemigo a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a encontrar hoy con una iglesia diferente, wow. Siempre que estudiaba cada iglesia, bueno, no va a haber una iglesia diferente. Y lastimosamente de 7 iglesias, solamente una iglesia fue la iglesia que se destacó, una iglesia que se guardó, y una iglesia que Dios no tuvo que reprenderla, digámoslo en ese sentido. Entonces, de las 7 iglesias, solamente la iglesia de Filadelfia fue una iglesia que se guardó. Con la ayuda de Dios, el próximo miércoles vamos a ver la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, que también tuvo sus problemas. Entonces quiero adelantarle eso. Vamos entonces a Apocalipsis 3:7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Dice: el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Recordemos que cada descripción de cada iglesia siempre Jesús se representaba como algo fuerte, como algo como que dando una descripción, un inicio fuerte a las iglesias. Pero vemos, y por el contexto que sabemos, que la descripción de Cristo a esta iglesia es más descansado, es más como con paz. Dice: el santo y el verdadero. El Señor empieza a describirse a sí mismo como santo y verdadero. Pareciera que le dijera a la iglesia que estaban en lo correcto, ¿sí? Y que continuaran hacia adelante. Entonces hay varios versículos que nos muestran la santidad del Señor, y es lo que quiere Jesucristo para la iglesia. Vamos a ir a un versículo, Hebreos 7:26. Vamos a ver ese aspecto de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 7:26. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así se representó Jesús a esta iglesia. ¿Cuántos han tenido acá la oportunidad de acostarse en un césped o en un lugar abierto, una finca, y mirar hacia el firmamento, mirar hacia el cielo? Y pues yo he experimentado eso y lo he hecho, y uno siente como una tranquilidad, como una paz, y también como algo hermoso, algo enorme, algo como sobrenatural cuando uno mira el cielo. Ahora cuando está de noche, que el firmamento está estrellado. Tuve la oportunidad en Amazonas, estuvimos en una parte, en el pequeño barquito que estábamos, y vimos hacia el cielo y habían estrellas. Y acá en Medellín no es muy común ver tantas estrellas, y era impresionante ver eso. Y mira lo que dice este versículo hebreo se atreve a decir que es más, Cristo es más sublime que los cielos. Wow. Entonces vemos que Cristo
es el Todopoderoso, es el grande, el Creador. Este versículo lo pone por encima inclusive de ese acontecimiento. Vamos a seguir también, que es el verdadero, es auténtico en todo. Cristo no te engaña con legalismo o religión, pero tampoco te seduce con el liberalismo. Él es verdadero. Recuerde ese versículo que sabemos mucho de nosotros, Juan 14:6. ¿Sí? Recordemos ese. Jesús les dijo, yo soy el camino, ¿la qué? La verdad. Yo siempre digo esto, la verdad es una persona, el camino es una persona, la vida es una persona. Y el versículo por el cual yo me respaldo es ese, Juan 14:6. La verdad es una persona y esa persona se llama Jesucristo. La vida es una persona y esa persona se llama Jesucristo. El camino es una persona y esa persona se llama Jesucristo, según Juan 14:6. Entonces vamos a seguir, dice, el que tiene la llave de David, el que tiene la llave de David, símbolo de autoridad, que tiene todo el derecho de abrir puertas y cerrar puertas, hablando en cuanto a lo espiritual. También se nos refiere que tiene el control, ¿sí? Tiene el control de todo. Y Jesucristo, es verdad, Jesucristo está en control, mis hermanos. Mucha gente piensa que lo que estamos viviendo, todo este caos, todo este virus, piensa que hay un descontrol, piensa que Dios se olvidó de nosotros. No, Dios está en control. Dios ya lo sabía. Él sabe el pasado, presente y futuro. Cristo está en control, mis hermanos. Entonces esto se nos refiere cuando dice el que tiene la llave de David. El que abre, dice ese versículo, y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas, dice Jesucristo a esta iglesia de Filadelfia. Empezó con una descripción una descripción muy buena para esta iglesia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver los versículos siguientes fue una iglesia que se guardó, una iglesia que no dejó filtrar, ¿sí? Malas enseñanzas, malas doctrinas, ni nada por el estilo. Vamos a continuar con el versículo 8, dice, yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, wow, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tiene un poco de fuerza, y has guardado mi palabra, mire, y no has negado mi nombre, no has negado mi nombre. Esta es la clave de la victoria de la iglesia de Filadelfia, el versículo 8. Vamos a leer un poco, a profundizar. Dice, yo conozco tus obras. Ya todos sabemos que las obras no sirven para ganar la salvación. Pero cuando somos cristianos, cuando estamos en Cristo, es necesario hacer buenas obras en Cristo. Son dos cosas diferentes. Hace 15 días lo dije. Son dos cosas diferentes. Ganar mi salvación por obras que hacer obras en Cristo. Amén. Entonces, uno estudiando estas iglesias, Cristo, Jesús, reconocía mucho esta parte de las iglesias, las obras que hacían ellos. Cristo lo resaltaba. Cristo resaltaba cuando una iglesia era ayudadora de sus fieles y ayudadora de los que no son fieles también. Cristo eso lo apoyaba y le gustaba y le encantaba y lo enfatizaba en cada iglesia. Cada iglesia tenía estas cualidades de tener buenas obras, pero lastimosamente mezclaban la mala doctrina o dejaban entrar falsas enseñanzas y era donde chocaba. Pero a Cristo le encanta que hagamos obra. Una iglesia que hace obras es una iglesia que sigue a Jesucristo. Es una iglesia que está parada y que sabe cuál es su enfoque. Amén. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti. ¿Sí? Todas las iglesias que hemos mencionado tenían oposición en todos los aspectos, tanto espiritual como físicos. Eran iglesias que tenían que pelear para poder estar firmes. Muchas de las iglesias fueron saboteadas por Satanás mismo y por la religión pagana. No fueron fieles y muchos caían con idolatría y fornicación, una de las cosas que más caían en las iglesias anteriores. Pero aquí quiero destacar algo. Es la única iglesia donde Jesucristo
da una puerta abierta delante de esa iglesia. Es una descripción que solo lo encuentro en esta iglesia, ¿sí? Qué bendición que Cristo abra puertas a las iglesias. ¿Sabe qué? Poniéndolo en el ámbito espiritual o hoy en día, yo pienso, cuando leía y meditaba en este versículo, yo pienso en esta iglesia. Y sabe que esta iglesia ha tenido muchas puertas abiertas. Si usted no sabía, la iglesia tiene un ministerio de mujeres. Una mujer abrió sus puertas, que tiene un grupo una fundación de mujeres, para que nosotros cada sábado prediquemos el evangelio. Yo no sé si esto será puerta abierta o no. Yo no sé qué piensa usted. Para mí es una puerta abierta. No a cualquiera vienen y le dicen, venga, usted tiene la posibilidad de predicar cada 8 días a gente nueva el evangelio. Wow, es impresionante, mis hermanos. Esta iglesia tiene esa puerta abierta. ¿Sabe qué? Solamente Jesús, dice los versículos que hemos leído, abre las puertas. Solamente Él abre las puertas. Y ahí es cuando uno reconoce que la iglesia está caminando como debe de ser. Está marchando como debe de ser. Amén. Entonces, hermanos, yo soy testigo de eso. Y lo hablo con seguridad, porque así es. Entonces, a puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de tu fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sabe por qué había una puerta abierta en esta iglesia? Dice ese versículo, has guardado mi palabra. Y también dice, importante y no has negado mi nombre. Yo no sé, pero esto me lleva a concluir de que la iglesia de Filadelfia era una iglesia que predicaba el evangelio. Era una iglesia que salía a predicar, estando en un terreno no muy bueno, no en un terreno no muy libre, digámoslo en ese entonces. Era una iglesia que predicaba, no importaba, predicaba. 1, 2, predicaba. Entonces, Jesús reconoce esto y por esto Jesús abre una puerta a esa iglesia. Mis hermanos, es de animarles. Cuando acá se anuncia de evangelizar, que todos vengamos. Esto abre puertas. Cuando estamos anunciando el nombre de Cristo, Cristo abre puertas. Amén. Entonces, la idea, mis hermanos, acá y los que me están oyendo por medio de la red, Facebook, es que nos unamos, hermanos, nos unamos a predicar el evangelio, a evangelizar. ¿Sí? Esto abre puertas al Señor. Muy bien, Apocalipsis 3:9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás y a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Una de las promesas bonitas de Cristo para esa iglesia. Y uno cuando tiende a estudiar, a leer estos versículos, uno como que empieza a comparar la iglesia. ¿Será que mi iglesia será así? ¿Será que mi iglesia está andando así? Y yo me recuerdo que, por ejemplo, y todavía lo hacen, la iglesia bautista como tal es muy criticada. Si no sabían, la iglesia bautista es muy criticada por otras religiones, por otras iglesias. Dicen ellos que los bautistas tienen muerto al Espíritu Santo, que no gritan, que no hablan en lenguas, que no profetizan, etcétera, 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 etcétera. Hay mucha oposición a la iglesia de este estilo, de la iglesia bautista. Pero miren lo que dice Jesucristo en el versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Si esta iglesia es una iglesia que siempre anda en santidad, guarda su palabra, según el versículo 8, él dice que esas personas
vendrán a adorarnos, en el sentido que en el sentido de que ellos van a sentir respeto por esta iglesia. Yo he escuchado que la iglesia bautista se respeta mucho. Cuando pertenecía a una iglesia carismática, nosotros veíamos una iglesia bautista con mucho respeto, porque decíamos nosotros que era muy apegada a la Biblia, pero que no eran muy carismáticos. Pero bueno, ya estoy en el otro lado de la moneda, y ¿sabe qué? Están equivocados, hermanos. Amén. Nosotros tenemos gozo también, tenemos felicidad, porque guardamos la palabra, estudiamos la palabra, hacemos la palabra. Amén. He aquí yo entrego la sinagoga de Satanás. Hablándolo en esa parte, en esa historia, recordemos que los judíos siempre querían ser ellos, ¿sí? Ellos no querían que su palabra, la ley, se enseñara a los gentiles. Ellos detestaban a los gentiles incluso. Entonces muchos se decían decir judíos y no lo eran. Dice acá, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies. Entonces es tremendo lo que Cristo estaba haciendo con la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? Cristo estaba ayudando literalmente a esta iglesia, porque esta iglesia se guardó la palabra y no le daba pena anunciar la palabra de Dios. Es algo particular solamente en esta iglesia. En ninguna iglesia Dios ayudaba literalmente. Al contrario, Dios reprendía, decía, arrepiéntanse. Están dejando meter la falsa doctrina, están permitiendo la fornicación en su iglesia. Y en esta iglesia no vemos esto. En esta iglesia vemos lo contrario. Amén. Vamos al versículo 10 de Apocalipsis. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, nuevamente, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Has guardado, importante esa palabra, la iglesia de Filadelfia se guardó, es decir, luchó y no desmayó en la hora de la prueba o cuando llegan las dificultades. Fue una iglesia que fue fiel en mantenerse en santidad y persistir en el evangelio. Nunca se avergonzó y fue obediente hasta el fin. Y no dejaron que las mentiras de los judíos penetraran a la iglesia. Y es lo que nosotros debemos también hacer. No permitir que las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que vienen muy decoradas, entren a nuestra iglesia. ¿Cómo lo podemos identificar, hermano? Muy sencillo. Cuando estudiamos la palabra de Dios. Cuando guardamos la palabra del Señor. Cuando aprendemos la palabra de Dios. Cuando memorizamos la palabra, vamos a poder identificar el error de muchas doctrinas y de muchas iglesias en el mundo entero. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Este es un pedacito muy controversial para muchos, porque hay algunos que piensan de que la iglesia va a estar dentro de la gran tribulación, pero no lo podemos interpretar así. Sería una contradicción al contexto de toda la Biblia o del Nuevo Testamento. Sí, dice un versículo muy controversial, muchos lo usan para apoyar que la iglesia pasará por la gran tribulación, aunque estoy de acuerdo que está hablando de la gran tribulación porque dice que la prueba vendrá sobre todo el mundo. Ahí dice, la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Y estamos hablando del contexto, estamos en Apocalipsis, es la gran tribulación. Y entonces dice, aunque estoy de acuerdo que está hablando de la gran tribulación porque dice que la prueba vendrá sobre todo el mundo y probarán a los que moran sobre la tierra. En la Biblia encontramos esas mismas referencias en el contexto de la gran tribulación que es universal. Eso está en Mateo 24 y muchos versículos. Entonces, pero para mí es muy importante, mis hermanos, aclarar que nuestra posición bíblica es que la iglesia de Cristo no pasará la gran tribulación. Amén. No es el tema que vamos a tocar, de pronto más adelante se tocará, o creo que se ha tocado ese tema en cuanto al arrebatamiento,
Pero mi posición en lo personal, la iglesia no va a pasar la gran tribulación, la iglesia va a ser arrebatada. E inclusive dice, cuando dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré. Más bien ahí está hablando de que Dios nos llevará, nos guardará de esa prueba de todo el mundo. Amén. Entonces es muy importante eso, mis hermanos, no podemos confundirnos y no podemos alegorizar ni podemos inventar. Lo que dice la palabra, he aquí, versículo 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice, yo vengo pronto, será algo que nadie lo espera, pero también algo rápido. Cuando dice ahí, yo vengo pronto, probablemente está hablando del arrebatamiento. Esta misma afirmación la encontramos en Apocalipsis. Bueno, hay unos versículos, quiero anotarlo, 1:7, 2:16, 22:7 y 12 y 20. En eso habla un poco sobre eso. Entonces dice, retén lo que tienes. Dice, persistamos en nuestra fe cristiana. Mantengámonos en santidad. Trabajemos con el llamado y dones que nos ha dado nuestro Señor. Cuando dice Cristo, retén lo que tienes. ¿Sí? Retén lo que tienes. Y termina diciendo este versículo, para que ninguno tome tu corona. Bueno, ahí no está queriendo decir que nuestra salvación es arrebatada o quitada, no. Recuerde que la salvación no se pierde. ¿Listo? Entonces, para que ninguno tome tu corona. Obviamente no está hablando de perder la salvación, sino que podemos perder nuestro galardón por no terminar nuestra carrera como lo quiere Dios. Hemos visto en cada una de las iglesias que el Señor nos demanda a dejar nuestras faltas y nos exhorta a arrepentirnos de nuestros errores y ser una iglesia que dependa totalmente de Él. En cada una de las iglesias, si usted recuerda, Dios promete un regalo, un premio al que llegue fiel, al que llegue bien, firme, al que pelee firme, obedientemente. Dios le promete un premio, si usted ve en cada una de las iglesias. Pero no está hablando de la salvación como tal, Él está hablando a la iglesia, y la iglesia es salva, ¿sí? Entonces, muy importante, mis hermanos, el Señor a cada iglesia nos da un regalo si vencemos, si cumplimos la meta como debe de ser, firmemente. Lastimosamente, no muchos cristianos salvos no están haciendo las cosas correctamente. Y como hablábamos ahora en la oración, la iglesia está dormida. Hoy en día la iglesia está dormida. La iglesia entró en un estado de quietud. Muy pocos salen a predicar, muy pocas iglesias, estoy hablando de iglesias locales, porque estamos hablando de iglesias locales. Muy pocas iglesias están saliendo a predicar el evangelio, son muy pocas, muy pocas. Entonces ahí es cuando pierden su corona, pierden su premio. El premio, como ustedes saben y como lo hemos visto en el contexto del atletismo, en el contexto de muchas cosas, gana un premio el que mejor se ha dedicado, el que ha entrenado fuerte, el que ha luchado, el que pelea, el que lucha, el que no se rinde, el que persevera. Esa es la iglesia que Cristo demanda, esa es la iglesia que Cristo quiere para nosotros. Vamos a seguir, Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Un versículo larguito, lleno de promesas. ¡Wow! Lleno de promesas. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Ya sabemos que son columnas, ¿cierto? Las columnas son lo más importante de una edificación. Y es lo último, digamos, que se cae, o ni siquiera se caen cuando hay un temblor o lo que sea. Dice que nosotros seremos los vencedores, seremos columnas, ¿sí? En el templo de mi Dios, ¿sí? O sea, no vamos a hacer cualquier cosa. Como les decía anteriormente, nosotros vamos a tener unos privilegios grandes que Dios nos va a dar a nosotros. Nos va a dar una autoridad enorme a nosotros.
Y ese es el premio que el Señor tiene para nosotros. Columnas, es decir, vamos a estar firmes. Va a haber estabilidad. Vamos a estar por siempre en la presencia de Dios. Cuando Dios dice ahí, y yo le haré columna en el templo de mi Dios. Dice Jesucristo, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Queriendo decir como que somos posesión. O sea, Él va a escribir el nombre de nuestro Señor a nosotros. Como queriendo decir de que nosotros somos su posesión. Nosotros nos debemos a Él. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Bueno, no sabemos ese nombre nuevo, no podemos especular ni inventar. La verdad no sé en mi nombre cuál será, dice mi nombre nuevo, pero lo que sí sé es que con seguridad conoceremos al Señor Cristo con todo su esplendor. Amén. No habrá misterios para nosotros. Hoy en día tenemos muchos misterios, inclusive en la palabra del Señor. Hay misterios que no vamos a conocer. En Apocalipsis inclusive van a haber cosas que no vamos a entender y que ni siquiera vamos a saber qué es lo que se refería. Pero cuando estemos con Cristo, Cristo se va a revelar como es. No va a haber nada, ningún misterio. Vamos a conocer todo en plenitud a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, no veo la hora, en serio, de estar con nuestro Señor, de estar con mi Dios, con Cristo, y de conocerlo realmente como es. Si así, con limitaciones, seguimos al Señor y luchamos y perseveramos, ahora conociéndolo en su plenitud, conociéndolo como es, literalmente, realmente como es, creo que no nos vamos a despegar del lado de Él. Vamos a terminar con el versículo 13. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya conocemos esta descripción. En todas las iglesias el Señor las pone. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a todas, dice a las iglesias en plural. Es decir, esto va para todas las iglesias. No solamente para Filadelfia, no solamente para Éfeso, no solamente para Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardis, la Odisea, no solamente para ellos. Esto va para todas las iglesias. Mire, uno estudiando esto ve lo importante que son estas cartas, lo importante que es para nuestro vivir como iglesia local. Y también algo que he aprendido de este estudio es que el Señor ama con todas sus fuerzas a la iglesia local. Por eso debemos de respetar a la iglesia. Debemos amar a la iglesia. ¿Qué somos nosotros? Y debemos morir por nosotros, por la iglesia. Cristo lo menciona, Él murió por la iglesia. ¿Sí? Él murió por los salvos. Entonces, ahí nos dice el Señor a cada uno de nosotros, a las iglesias locales, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre Dios del cielo poderoso, gracias por todo.